Esta es la lección número 4, en donde vamos a ver la conexión de entradas y salidas digitales. En Google, tú puedes buscar la hoja técnica del PLC Micrologix 1400. También aquí te dejo la liga de la página de Rockwell en donde tú lo puedes bajar. En esta hoja vas a poder encontrar toda la información del PLC, por ejemplo, sus medidas, cómo conectarlo, con qué protecciones, módulos que acepta y otras características del controlador. Dentro de los PLC 1400 existen 6 diferentes modelos, cada uno de ellos con diferentes características. En la siguiente diapositiva vamos a ver la diferencia entre dos modelos. Aquí tenemos el modelo L32BXB y el modelo L32EBWA. Primero vamos a ver las entradas. Como podemos ver, el modelo BXB tiene 5 grupos. Esto lo tienes que comprender ya que es la base para hacer la conexión eléctrica de cualquier sensor. Si te das cuenta, todos los grupos de entradas tienen su propio común. ¿Para qué sirve? ¿Qué cable vas a conectar aquí? Bueno, todo depende del sensor que tú quieras conectar en la input. Si es PNP o si es NPN. Nosotros, que estamos en América y tenemos influencia americana, utilizamos más los sensores PNP. He trabajado con máquinas que tienen sensores NPN y normalmente vienen de Asia. Para que el PLC reconozca la input y tú lo puedas ver en un bit de programación, lo que tienes que hacer es generar un diferencial de potencial entre la input y el común. Por ejemplo, si la entrada es PNP, eso significa que la señal que arroja el sensor es positiva. Por lo tanto, el común tiene que ser negativo. De esa forma se genera el diferencial y la input la puede ver el PLC. En la próxima diapositiva te voy a explicar con una imagen lo que te acabo de decir. Regresando a la comparación de ambos modelos, vemos que las entradas del modelo BWA son las mismas que el BXB. Vamos a ver las salidas. Aquí en el modelo BXB tenemos la alimentación del PLC. Aquí nos indica que se alimenta con voltaje de corriente directa, el positivo, el neutro negativo y la tierra. Vemos también que tiene grupos de salidas. Aquí el grupo 0 nos indica que podemos conectar voltaje corriente directa o voltaje corriente alterna. Es decir, si quisiera encender una lámpara de 120 volts de alterna, únicamente tendría que conectar la línea en el común y la salida directamente a la lámpara. Este tipo de salidas se llaman salidas de relevador. Acá en el grupo 2 vemos algo diferente. Si te das cuenta, no podemos conectar corriente alterna, únicamente nos indica conectar voltaje y corriente directa. Para las salidas de este grupo es necesario energizar el grupo con positivo y negativo, positivo aquí y negativo acá. Y después de que el grupo esté energizado, vamos a poder activar desde el PLC la salida y en ellas vamos a tener 24 volts de salidas. Este tipo de salidas se llaman salidas de transistor. Viendo el modelo BWA, nos podemos dar cuenta que la alimentación es con corriente alterna. Aquí conectamos el neutro, aquí la línea y la tierra no se te puede olvidar. Podemos ver aquí cómo el grupo 0, 1, 2 y 3 y también el 5 son salidas tipo relevador, ya que solo tienen el común y las salidas. En el grupo 4 y en el grupo 6 son salidas tipo transistor, ya que hay que alimentar el positivo y el negativo al grupo. ¿Cuándo puedes utilizar una salida tipo relevador y cuándo utilizar una salida tipo transistor? Mi recomendación es muy sencilla. Si tu proceso te exige que tengas una salida en donde la vas a estar activando continuamente, por decir, 5 veces en un segundo,
o 20 veces en un minuto, yo no te recomiendo que utilices una salida tipo relevador, porque a final de cuentas esa salida tiene una parte mecánica, la cual va a tener un desgaste y el ciclo de vida va a ser menor. Para ese tipo de salidas yo te recomiendo salidas tipo transistor. Vamos a ver las diferencias entre las señales PNP y NPN. Aquí te muestro un ejemplo de cómo está conformado el sensor a grosso modo. Cuando el sensor es PNP, si se utiliza el transistor como interruptor y se estimula la base, en la salida vamos a tener voltaje positivo. Si el sensor es NPN y estimulamos la base, el sensor nos dará como salida negativa. Una forma de aprenderte qué voltaje te arroja el sensor dependiendo si es PNP o NPN es únicamente fijarte en la última letra. Por ejemplo, PNP, la última letra es P, es decir, el sensor arroja señal de salida positiva. Lo mismo es para NPN, la última letra es N, es decir, el sensor arroja como señal un negativo. Este es un estándar de cableado de los sensores. Café es el positivo, azul es el negativo y el negro es la señal. Aquí en esta imagen podemos ver la analogía de conectar un sensor PNP o NPN. Si conectamos un sensor PNP, recuerda que el común del módulo de las entradas debe ser negativo para poder generar un diferencial y que el PLC pueda detectar la señal. Un sensor PNP nos arroja señal positiva. Aquí tenemos cómo se conecta el sensor. Lleva positivo, lleva negativo y la señal va al módulo de entradas de la input deseada. En este caso es la input número 1. Como ya dijimos que el sensor es PNP, nos arroja positivo. En este caso sí se genera el diferencial de potencial que buscamos, por eso el PLC detecta la entrada. La analogía que te quiero mostrar aquí es que tener un sensor PNP es lo mismo que tener un interruptor mecánico conectado a positivo. De este lado vemos los sensores NPN. Como puedes ver, el común que requiere este módulo de entradas es positivo, ya que el sensor nos arroja negativo. Vamos a seguir adelante con un ejercicio de la vida real. Aquí en este ejemplo de entradas podemos ver cómo el grupo 1 tiene puros sensores PNP, ya que las señales son positivas y el común es negativo. Vamos a imaginar que el sensor de la input 9 se daña y únicamente tengo un sensor NPN para conectar. ¿Qué podemos hacer para continuar con la producción de la línea de manufactura? Analiza la situación, pausa el video y en 10 segundos te doy una respuesta. Las respuestas que he tenido con otros alumnos han sido las siguientes. Por ejemplo, cambiar el común de negativo a positivo. Con esto sí va a funcionar la input 9 con sensor NPN, pero las otras inputs van a dejar de funcionar, ya que no van a contar con el diferencial buscado. Otra de las respuestas han sido conectar el sensor al revés, es decir, el cable café, que es el positivo, al negativo, y el cable azul, que es el negativo, al positivo. Esto jamás lo hagas, vas a quemar el sensor. Bueno, la respuesta es utilizar un relevador. Aquí podemos ver cómo tenemos la bobina. Es alimentada con positivo directo y el negativo de la bobina nos lo va a arrojar el sensor NPN. En este contacto normalmente abierto se conmuta el positivo a la input. De esta manera, cuando el sensor NPN se activa, el contacto normalmente abierto del relevador se cierra y se activa la input 9. Recuerda no pasar a la siguiente lección
si aún no has comprendido esto al 100%. Te veo en la siguiente lección de comunicación Ethernet. Saludos.